Bueno, comenzamos. Muy buenos días nuevamente. Empezamos con nuestra primera charla. Tengo el gusto de presentarles al doctor Leonardo Gutiérrez. Es un científico de datos de la empresa Goodyear Innovation Center. Está ubicado en Europa, en Luxemburgo. Allí trabaja en temas de investigación aplicada en el diseño y desarrollo de tecnologías inteligentes para el sector automotriz de la región, Europa, Mediterráneo, Oeste y África. En su trabajo anterior trabajó como investigador postdoctoral en Luxembourg Institute of Science and Technology, desarrollando nuevos métodos de optimización multiobjetivo usando Machine Learning. Se ha desempeñado como investigador de research en el sector energético y en microelectrónica en Bélgica y en Francia. Leonardo es doctor en matemáticas aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, máster en Science de Matemáticas Aplicadas Industriales de la Universidad de Grenoble en los Alpes, Francia, y adicionalmente es matemático e ingeniero de sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Dentro de sus gustos, su interés por investigación, trabaja con algo muy interesante hoy día en el mundo del data science, que es network science, artificial intelligence and deep learning, y gran parte de su contribución científica ha sido publicada en múltiples revistas indexadas, congresos internacionales, y pues además de su amplia experiencia en empresas europeas y digamos que hoy día pues tiene la oportunidad de trabajar para Goodyear. Leonardo, muy buenos días, buenas tardes en Europa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Aló, buenos días a todos, ¿me escuchan? Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, Leonardo. Ok. Bueno, muchas gracias, Wilmer, por esta amable introducción. Para mí ha sido siempre un gran placer de participar en este tipo de eventos y contribuir con la Escuela Colombiana de Ingeniería y con el mundo de la ciencia de datos en Colombia con este tipo de eventos, ¿no? Pues bien, entonces para comenzar el día de hoy, pues voy a hablarles acerca de la ciencia de datos en la quinta revolución industrial, mostrándoles un caso particular de aplicación que trabajamos en Goodyear, de Goodyear Tire and Rubber Company, que es la compañía donde trabajo como científico de datos. Bueno, entonces para entrar en materia, claro, en esta charla vamos a discutir acerca de la quinta revolución industrial. Sin embargo, para poder entender esta quinta revolución industrial tenemos que ver un poco qué hubo antes de la quinta, hubo una cuarta, una tercera, hubo un origen, un génesis de todo esto y cuáles como las consecuencias o cómo podemos, digamos, o cuál es la relación de la ciencia de datos, digamos, con todo este tema. Bueno, entonces para entrar en materia, antes de comenzar quiero primero que todo compartir con ustedes un video corto en el cual quiero mostrarles cuál es la visión acerca de la movilidad, del futuro de la movilidad que tiene la compañía Goodyear como resultado en realidad de lo que es la industria 5.0. Bueno, entonces voy a poner play, me dicen si escuchan el audio, por favor. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ok.
Bueno, muy bien. Les propongo entonces que volvamos al presente, ¿no? Nos focalicemos en esto. Entonces, fíjese que realizar y volver realidad esta visión del futuro que Goodyear tiene en cuanto al futuro de la movilidad, pues en particular esto requiere un cambio de paradigma profundo en diversos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? En diferentes aspectos de la civilización moderna, de tipo aspectos económicos, científicos, tecnológicos, sociales, políticos. Y aquí la pregunta realmente que tenemos que hacernos es si estamos preparados realmente para este cambio paradigmático profundo y sobre todo cómo logramos este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, fíjese que lo que ocurre aquí es que, perdón, lo que ocurre es que la historia pues nos ha mostrado en realidad que las revoluciones en realidad son una de estas herramientas más efectivas, más eficaces que hemos podido utilizar para cambiar, digamos, paradigmas de manera profunda, ¿no? Entonces, un cambio o una revolución pues la podemos realizar de dos maneras. Digamos que la podemos hacer a la francesa, en la que tenemos o luchamos por un ideal, digamos, común, en la que luchamos todos para cambiar de manera drástica cierta idea, sin importar las cabezas que rueden, sin importar la sangre que tenga que derramarse para que al final de cuentas se cambie pues esta ideología que queramos, ¿no? O también se puede hacer de una manera un poco menos violenta, ¿no? Como lo plantea Richard Buckminster Fuller, este gran pensador, crítico, arquitecto americano del siglo XX, en donde él plantea la idea de nosotros no podemos cambiar, digamos, las cosas peleando por una realidad existente, ¿sí? La mejor manera de cambiar algo es proponiendo un nuevo modelo que haga el modelo actual obsoleto, ¿sí? Entonces, fíjese que esta manera de pensar o de introducir una revolución, en realidad ya lo hemos visto en la historia, en la manera como las revoluciones industriales se han desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, fíjese que siempre ha habido un factor detonante, una tecnología, en realidad, algo que ha emergido, que ha cambiado de manera drástica el paradigma de la época. Lo podemos ver desde la primera revolución industrial con la utilización pues, del vapor como esta energía que permitió la creación de nuevas tecnologías importantes como el tren a vapor, el ferry a vapor y otro tipo de tecnologías que cambiaron drásticamente la manera en la que las sociedades de la época o la economía pues, de la época funcionaba, ¿no? Luego, décadas más tarde, pues emerge una nueva fuente de energía, ¿cierto? Un nuevo paradigma en términos de la energía eléctrica, de el gas y pues el petróleo como estas fuentes de energía que permiten desarrollar nuevas tecnologías alrededor de esta y se crea pues todo lo que es la segunda revolución industrial, sí, la producción en masa, en donde pues en la foto que ustedes ven allí en la pantalla tenemos una foto de la compañía fabricante de automóviles Ford, que fabricaba pues diferentes automóviles que están, digamos, es lo que se llama la producción en masa, realmente fabricando miles y miles de vehículos que son básicamente copias unos del otro, no hay para nada tipos de personalización, pero que todo esto pues se logró gracias a esta gran revolución tecnológica, ¿no? Y luego pues años más adelante ya aparece pues la era digital, ¿no? En la tercera revolución industrial, en donde la energía nuclear, ¿no? Emerge como este nuevo tipo de energía que habilita, digamos, la creación de nuevas tecnologías como el computador. Entonces, aquí hablamos de la época de la era digital, aparece la Internet, aparece, digamos, las primeras automatizaciones, en realidad los primeros robots automáticos y este tipo de tecnologías, pues al mismo tiempo habilita cosas como la exploración espacial y este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí estamos en el siglo ya 20, ¿no? Y luego pasamos al siglo XXI, pues que es el siglo que nos interesa, ¿no? Pues porque es el siglo en el que estamos viviendo actualmente. Aquí en el siglo XXI, pues hablamos de la industria 4.0 como esta gran industria, como esta gran revolución en donde convergen dos mundos, converge el mundo virtual, que fue, digamos, que emergió con la tercera revolución industrial, y el mundo físico, ¿no? Entonces, en esta cuarta revolución industrial, pues se caracteriza realmente por el emergimiento, por el surgimiento de diversas tecnologías que buscan, digamos, la automatización, la interconectividad, pues, de los humanos, las máquinas, los procesos y productos y diferentes
digamos, entre el mundo virtual y el mundo físico, con un objetivo muy claro y muy concreto que es lograr la productividad o maximizar la productividad a toda costa, ¿sí? Entonces, fíjese que en la industria 4.0, claro, con todo este emergimiento de tecnologías, en donde necesitamos interconectar diferentes tecnologías y automatizar diferentes procesos para lograr esa productividad, pues esa productividad requerida en la industria 4.0 pues requiere una fuente, digamos, de energía o un insumo importante para lograr que todo esto tenga sentido y se pueda realizar, ¿no? Y como lo ven aquí en los slides, pues esta fuente de energía importante pues se conoce como los datos, ¿no? Como ustedes conocen, los datos en el centro de la espiral en donde los datos habilita, digamos, el intercambio o la sinergia entre diferentes tipos de tecnologías, que son las tecnologías que normalmente uno encuentra en la literatura cuando uno está mirando la literatura acerca de la industria 4.0, ¿no? Entonces, para tener un poco una idea, un poco de un ejemplo de lo que es la industria 4.0 o cómo se utilizan esas tecnologías, lo que ven allí en este video, pues es un ejemplo de cómo se diseña una turbina generadora de energía eólica en una compañía holandesa, ¿no? Entonces, tenemos un sistema físico, en realidad, que está dotado de algunos elementos de Internet de las cosas, de unos sensores que capturan cierta información de ese sistema físico, ¿cierto? Ese sistema físico, pues interactuamos a través de ese sistema físico utilizando dispositivos de realidad aumentada, como lo ven allí, en donde podemos interactuar con ese sistema, en ver, por ejemplo, la interacción, las fuerzas que aparecen allí en ese sistema. Y ese tipo de información, pues es transmitido en tiempo real a través de la web, utilizando tecnologías como cloud computing para almacenar esta información, para procesarla. Aparecen temas relacionados con la simulación, por ejemplo, en donde buscamos representar, simular el comportamiento de ese sistema real, probar el sistema en diferentes condiciones antes de fabricar de manera física ese sistema, ¿no? Entonces, fíjense que aparece la simulación, aparece cloud computing y, por supuesto, la consecuencia de ello es, aparecen grandes cantidades de datos que, por supuesto, necesitan herramientas específicas para entender y extraer conocimiento no trivial de esos datos, como herramientas de inteligencia artificial y por supuesto el data science que viene allí como este, esta, digamos, concepto transversal pues que se utiliza pues para darle sentido a los proyectos que necesitan explotar a grandes cantidades de datos para generar conocimiento, ¿no? Entonces, fíjese que estas tecnologías pues son, digamos, son tecnologías que hoy en día pues son muy importantes en la industria, en el sector investigativo y en diferentes sectores de la vida cotidiana, ¿no? Simplemente para darles algunas cifras, permítame pasar mi slide, para darles unas cifras, claro, miren, en la parte izquierda tenemos las cifras de lo que va a ser el acogimiento pues de la tecnología de la impresión tridimensional en el mercado, pues este mercado se espera que exceda más o menos aproximadamente 165 billones de dólares en el 2025, ¿no? Imagínense esta cantidad de dinero pues repartido en diferentes sectores, ¿no? Particularmente en el healthcare, porque pues digamos, en este sector es muy importante, porque, bueno, antes de todo, para los que no son familiares con el concepto de la impresión tridimensional, pues es esta tecnología que permite imprimir de manera tridimensional patrones que son sumamente complicados, sumamente complejos, que no se pueden, digamos, hacer realmente con algún tipo de máquina especial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se hacen cosas como prótesis humanas, digamos, para personas con problemas de discapacidad, se hacen, por ejemplo, prótesis de órganos internos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, Goodyear, por supuesto, ha invertido una cantidad de dinero importante en la diseño o en la utilización de este tipo de tecnología para el diseño de lo que se llama la primera llanta sin aire, ¿no? Entonces, sin aire, pues, ¿por qué sin aire, no? Pues porque aquí la idea es que esta llanta pues se ha diseñado con un objetivo muy concreto y es de instalar esta llanta en los robots que van a explorar la Luna en el año 2025, ¿no? Entonces, es importante pues tener una llanta que no tenga problemas, que no se vaya a pinchar en la Luna, pues porque después cómo arreglamos ese problema, ¿no? Entonces, fíjese que esta llanta, perdón,
ha sido creada realmente, o la estructura principal de la llanta ha sido creada gracias pues a esta tecnología de la impresión tridimensional, pues que nos permite crear este tipo de tecnología de punta, ¿no? En la parte derecha, pues ven un poco cifras acerca del crecimiento en el mercado en temas de inteligencia artificial, no solamente software, hardware también y servicios relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Hay un crecimiento muy importante desde el año 2010 en la industria, principalmente con un punto de inflexión en el 2018 gracias, digamos, a lo que se llama la democratización del AI, ¿no? Entonces aparecen bueno, varias compañías a nivel mundial que buscan hacer, digamos, más accesible este tipo de tecnologías a diferentes compañías que no tengan la necesidad de contratar un doctor en data science, pues para implementar ciertos sistemas, sino que usted puede utilizar estas tecnologías en una pyme para resolver problemas concretos de negocio, ¿no? Entonces, esto simplemente es para mostrar que estas tecnologías, pues obviamente, tienen una acogida importante en el mundo real, en el mundo actual, perdón, y que están creciendo de manera importante, ¿no? Bien, de todas maneras, por encima, digamos, del éxito de estas tecnologías en diversos sectores, digamos que al final de cuentas, pues no todo es color de rosa también, ¿no? O sea, nosotros sabemos que ese tipo de tecnologías o la industrialización en general, pues tiene un precio, ¿no? Y ese precio, pues alguien tiene que pagarlo, ¿no? La realidad es que las revoluciones industriales en realidad precedentes han tenido consecuencias en la sociedad en diferentes aspectos y eso no es nuevo, ¿no? Eso ya se conoce, por ejemplo, desde la primera revolución industrial con la revolución de las máquinas, en donde muchos trabajadores perdieron sus empleos, en donde las condiciones de vida se deterioraron significativamente, ¿sí? Esto no es nuevo, ¿sí? Lo que hace, digamos, especial en este punto de la industria 4.0 en términos de estas implicaciones de la industrialización es que estamos llegando a un punto de no retorno, ¿sí? Lo que ocurre es que en realidad el mundo de hoy, ¿sí? Es el resultado de las revoluciones industriales precedentes, ¿no? Entonces vivimos en un mundo de producción en masa en donde pensamos que decir, la fabricación de carros, por ejemplo, que están inundando las ciudades de más en más, pretenden hacer nuestra vida más fácil transportándonos de un lugar a otro, pero al final de cuentas lo que está haciendo es saturando completamente las ciudades, contaminando el medio ambiente, haciendo la vida de las personas más difícil, más estresante, más difícil y por lo tanto esta industrialización está completamente yendo en contra del bienestar humano, ¿no? A final de cuentas, pues claro, todo este tipo de contaminación está afectando las dinámicas del ecosistema, de temas como Internet de las Cosas, que es esta tecnología de la industria 0.0, pues estamos, digamos, produciendo más y más y más dispositivos y desechos electrónicos cada año, si no cada 6 meses tenemos nuevos modelos de teléfonos y nos están obligando cada vez a comprar y a renovar los teléfonos celulares y esto está haciendo que haya un acumulamiento de desechos, digamos, desechos electrónicos que son sumamente difíciles de manejar, ¿no? Esto acompañado obviamente pues con los impactos en el medio ambiente que al final de cuentas van a afectar a las personas más necesitadas, ¿no? Los niños están muriendo de hambre, y esto pues añadiéndole aún más la complejidad de temas como la pandemia del COVID, que ha cambiado realmente o ha tenido un impacto sumamente profundo en la manera en la que la sociedad moderna funciona, ¿no? Esto para decir que realmente la industria 4.0 fue diseñada como una industria que no tiene un foco realmente en lo que es la protección ambiental ni en la sostenibilidad, ¿sí? El foco de la industria 4.0 es realmente ser productivo a toda costa, ¿ok? Bien, entonces, para un poco complementar un poco este panorama un poco fatalístico, sí, no hay que ignorar el tema de las implicaciones de la inteligencia artificial en nuestra sociedad moderna, ¿no? Entonces vivimos en una era en la que
estos tipos de tecnologías pues están introduciendo bastantes problemas de tipo ético, de tipo moral y en temas de privacidad, ¿no? Tenemos tecnologías como por ejemplo dispositivos electrónicos que están discriminando personas o las minorías de acuerdo a su color de piel, de acuerdo a su religión, a su nacionalidad, etcétera, que es sumamente un problema muy grave, ¿no? Temas relacionados con la privacidad, ¿no? Entonces tenemos sistemas inteligentes que están escaneando las personas en ciertos lugares y son capaces de predecir la orientación sexual de una persona simplemente mirando fotos de su rostro, pues. Y hay temas un poco más difíciles de punto de vista moral, en donde hay sistemas que son capaces, digamos, de predecir de cierta manera o de juzgar a una persona de acuerdo a su comportamiento, si la persona va a reincidir o no en algún tipo de temas criminales, ¿no? Y pues el problema de esto es que, claro, estos sistemas de inteligencia artificial, sí, son sistemas que son diseñados basados pues en datos, ¿no? Obviamente, estamos en la industria 4.0 y esta es la energía de los datos. Y claro, estos datos de dónde vienen, pues estos datos vienen de la Internet. El Internet pues es un sitio en donde pues no hay absolutamente control de lo que se publica allí y uno de los ejemplos, digamos, más de actualidad, pues es el chat GPT, ¿no? Entonces sabemos que este sistema ha sido diseñado básicamente con el texto de Internet, ¿no es cierto? Entonces un texto que está plagado de ideas extremistas, que está plagado de fake news, que está plagado de muchos problemas de sesgo, de bias. Y fíjese que todo esto involucra o introduce ciertos problemas de éticos, de privacidad y de bias que son realmente o que están cambiando realmente la manera en la que la sociedad moderna funciona. Entonces, fíjese que para parar este panorama fatalístico, pues bueno, llegamos a la quinta revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces aquí llegamos y la Unión Europea dice, no, un momentico, esto no puede continuar así, ¿cierto? Nosotros debemos pensar en realidad en las generaciones futuras. Entonces, la Unión Europea reúne un grupo, digamos, de, de sabios en el año 2020 en el Parlamento Europeo en Bruselas que determinan lo que es el marco general de la quinta revolución industrial, una quinta revolución industrial que está basado pues en valores humanos y ambientales. Es básicamente la premisa de la quinta revolución industrial, ¿no? Entonces, hay, digamos, tres pilares en esta revolución. Entonces, la idea es que la industria 5.0 reconoce a la industria como esta entidad que nos va a ayudar a nosotros como sociedad a cumplir o a lograr nuestros objetivos sociales, teniendo pues a la industria como una entidad resiliente que es fuerte, que es, digamos, se adapta a los cambios del entorno, que si mañana tenemos una nueva pandemia, entonces la economía o las industrias no se van a caer como ocurrió con la pandemia pasada. Y al mismo tiempo va a ser una industria que va a ser respetable en términos medioambientales, o sea, va a ser sostenible, va a respetar las fronteras del medio ambiente. Entonces, fíjese que acá hay un shift, hay un cambio de pensamiento muy importante en términos de lo que es realmente el foco de la industria, ¿no? Entonces, el ser humano en el centro y pensamos en la industria como este organismo que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Entonces, en términos, digamos, de las tecnologías detrás de la industria 5.0, en realidad es básicamente lo mismo de la industria 4.0, pero con un foco en un cambio de mentalidad completamente distinto, ¿no? Entonces, aquí no hablamos de una nueva revolución industrial, en realidad aquí se habla un poco más de una evolución de una industria o de una revolución con un foco muy particular, ¿no? Una de las cosas interesantes aquí de la industria 5.0 es que las máquinas aquí de manera paradójica, las máquinas nos van a ayudar a nosotros como seres humanos a ser mucho más humanos de lo que somos actualmente, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque tecnologías como la inteligencia artificial y este tipo de automatizaciones nos van a ayudar
a resolver problemas cotidianos, digamos, tareas cotidianas que nosotros hacemos y que perdemos tiempo en ello, como por ejemplo conducir el carro del trabajo a la casa o enviar un domicilio, contestar un call center, ¿sí? Digamos, este tipo de tareas rutinarias, escribir, digamos, un reporte, todo este tipo de cosas que en realidad se pueden automatizar con la inteligencia artificial, pues se van a poder hacer, van a hacer que nosotros tengamos más tiempo libre para ser más humanos, ¿no? Para ser más humanos es en el sentido de vamos a tener más tiempo para pensar, para ser más críticos, para ser creativos, para poder tener tiempo para compartir con nuestras familias, con nuestros amigos. Y en realidad, fíjese, las máquinas van a hacer el trabajo sucio y nosotros vamos a preocuparnos o a tener más tiempo para innovar, para ser realmente más humanos y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, bien, este es, digamos, un panorama muy general de dónde viene, digamos, este tema de la quinta revolución industrial, un poco de en dónde está focalizado o localizado un poco la ciencia de datos, ¿sí? Y lo que voy a hacer a continuación, entonces, es un poco darles un contexto acerca de la compañía Goodyear y cuál es la relación, digamos, de las tareas o de algunos proyectos que hacemos en Goodyear relacionados en temas de la industria 5.0. Bueno. Bien, entonces la Goodyear Tire and Rubber Company en realidad un conglomerado de marcas, ¿no? Goodyear es un conglomerado de marcas, en realidad es una compañía de fabricación de neumáticos o de llantas principalmente, ¿sí? Aunque esto está, bueno, en realidad cambió, pero ya les voy a hablar un poco de esto. Si ustedes lo ven un poco en el mercado de la fabricación de llantas en el mundo, existirán realmente, yo creo que unas 5 compañías que son Goodyear, está Michelin, está Pirelli, está Continental y bueno, o alguna otra marca que no recuerdo. El resto de marcas que ustedes encuentran en el mercado, pues ha sido comprada ya por alguna de estas grandes, ¿no? O sea que en realidad así es como funciona este mercado, ¿no? Goodyear, pues es una compañía que lleva ya 125 años en el mercado, tiene aproximadamente 72.000 empleados alrededor del mundo, cuenta con 55 oficinas en 23 países del mundo, ¿sí? De los cuales en dos de ellos tenemos lo que se llaman los centros de innovación y tecnología, ¿no? Entonces está uno de los centros de innovación, pues está en Estados Unidos, en Ohio, en Akron, y el segundo centro de innovación pues está en Luxemburgo, que es donde yo trabajo actualmente, perdón. En estos centros de innovación pues lo que se hace realmente es hacer todo lo que es la investigación, el desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías, se define realmente la ruta de lo que va a ser el, el tema de la movilidad y de las nuevos prototipos, digamos, en el mercado pues relacionado con el transporte y con las llantas, ¿no? En términos un poco más de las unidades de negocio que Goodyear maneja, entonces relacionadas con la fabricación de neumáticos particularmente, pues Goodyear fabrica neumáticos para los que se llaman consumer, o sea, para los automóviles o carros del ciudadano de a pie, pues de personas como nosotros, pero también hacemos llantas especializadas de alto rendimiento para lo que son carreras de NASCAR y este tipo de eventos de carreras de alto rendimiento. Goodyear tiene una participación muy importante en todo lo que tiene que ver con el diseño y la creación de nuevos materiales y ciencia de materiales en general. Por eso es que el nombre de la compañía es Goodyear Tire and Rubber Company, pues porque hay mucho desarrollo realmente en términos de cauchos y este tipo de, digamos, de materia prima que se utiliza para otro tipo de industrias también, ¿no? Se construyen también llantas para lo que son camiones comerciales y grandes, digamos, máquinas eh, de alto rendimiento. Y en Estados Unidos particularmente se construyen las llantas para lo que es el tema de los aviones, ¿no? Bien, si en Luxemburgo, para hablarles un poco más de lo que hacemos en Luxemburgo, en el Centro de Innovación de Luxemburgo tenemos varias, digamos, varias líneas de trabajo. Nosotros en el tema de la fabricación de neumáticos, pues está la parte de la ingeniería y el diseño, pues de los neumáticos. En este, digamos, conjunto de departamento, lo que se hace es
partir de los requerimientos del cliente, ¿no? Y a partir de allí, pues se diseña y se simulan los neumáticos utilizando capacidades de simulación especializadas que tenemos en la compañía para poder diseñar de forma específica este tipo de sistemas, ¿no? Otra de las cosas que se hace en Luxemburgo es lo que yo les decía, la investigación en términos de construcción de nuevos materiales, de la ciencia de materiales, de nuevos componentes, utilizando diferentes tipos de materiales, ¿sí? Un poco hoy en día más con materiales biodegradables, ¿no? Buscando un poco de reemplazamiento de diferentes elementos, digamos, yendo o con una visión hacia la sostenibilidad, ¿no? Y tenemos también la parte de la innovación y prototipado, pues aquí es donde les hablaba de esta línea de trabajo en donde se fabrican también todo lo que tiene que ver con neumáticos, digamos, fuera de lo común, es decir, realmente prototipos innovadores, como el que les mostré en el video al principio, ¿no? Entonces está el Eagle 360, que es este automóvil en donde hay una llanta, pues un neumático que es completamente esférico, que se repara automáticamente. Estos son los tipos de prototipos que se construyen allí. Y ese prototipo ya está construido realmente, ya existe, ¿no? También el prototipo de la llanta que se diseña con la impresora tridimensional, ¿sí? Esta llanta sin aire también hace parte pues de esta línea de trabajo de la innovación y prototipos. Y por supuesto está toda la parte importante relacionada con la evaluación y la prueba de los neumáticos que se construyen, ¿no? Entonces en Goodyear, en Luxemburgo, pues existen grandes centros de pruebas, que son unos laboratorios enormes en donde hay unas máquinas súper sofisticadas que lo que buscan es, digamos, tomar las llantas y someterlas a unas condiciones sumamente extremas de temperatura, de alta velocidad, súper baja temperatura, eh, diferentes, digamos, condiciones para ver cuál es el comportamiento de ese tipo de sistemas y estudiar y entender mejor el sistema en términos de seguridad, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? También pues hay, digamos, unas pistas especializadas que pertenecen a la compañía en donde se busca realmente probar las llantas con pilotos profesionales, ¿no? Entonces hay pilotos en realidad que se pagan para que prueben las llantas en diferentes tipos de carros y vehículos y sometan las llantas a condiciones sumamente extremas que, digamos, conductores digamos, normales como nosotros, no seríamos capaces de hacerlo en la práctica, ¿no? Bien, para hablar un poco más acerca de las avenidas, un poco de las nuevas, digamos, líneas de negocio de Goodyear, más allá de el negocio, pues, de las llantas, como les decía al principio, Goodyear pues está realmente a fondo en lo que se llama el diseño de la movilidad del futuro, ¿no? Entonces, el diseño de la movilidad implica bastantes diferentes elementos, ¿no? Entonces, uno de ellos es lo que se llama la conectividad o la movilidad conectada, ¿no? Entonces, estamos diseñando básicamente neumáticos que son capaces de hablar entre ellos y entenderse entre ellos, ¿no? Cómo los diferentes vehículos pueden comunicarse entre ellos para poder de cierta manera entender la dinámica de la movilidad, para fabricar o proponer, digamos, soluciones de movilidad eficientes y este tipo de cosas. Está, por supuesto, la parte del vehículo autónomo, ¿no? Entonces, Goodyear trabaja con diversos partners como Tesla, por ejemplo, en lo que relaciona al diseño, pues, del vehículo automático. eh, digamos que la llanta es el único componente real de un vehículo que está en contacto directo con el mundo real, ¿no? Pues porque está en contacto directo con el pavimento y toda la información que la llanta puede recoger de la interacción con el pavimento, del conductor, del medio ambiente, pues toda esa información, todos esos datos son extremadamente importantes para alimentar todo lo que es un sistema de piloto automático. Por lo tanto, es fundamental este tema en la compañía. Obviamente, pues con el boom de los automóviles eléctricos, pues hay todo un cambio, también varios challenges en términos de diseño de nuevas tecnologías. En ese sentido, pues digamos que los automóviles eléctricos tienen ciertas propiedades o ciertos challenges, como, bueno, es decir, son vehículos mucho más pesados, su
mecánica es diferente, la interacción con el neumático es diferente, por lo tanto esto introduce nuevos challenges, nuevos retos pues en el mundo de en términos de cómo construir y diseñar este tipo de llantas, ¿no? Está obviamente el tema de los nuevos materiales, como yo les mencionaba, ¿sí? Entonces Goodyear está invirtiendo muchísimo en temas de sostenibilidad, de para reemplazar ciertos materiales, por ejemplo, digamos, reemplazar cauchos por resinas naturales, utilizar aceites de soya, utilizar aceites derivados del arroz, digamos, todo lo que tiene que ver con biomateriales para poder, a partir de ellos, construir neumáticos que al mismo tiempo satisfagan pues todo el tema de performance y de desempeño que se espera en ese tipo de productos, ¿no? Obviamente también Goodyear está en el negocio de lo que son los drones, ¿sí? Entonces aquí digamos que acá no hay llantas, por supuesto, pero está relacionado con el tema de la movilidad, ¿no? Entonces mejorar la movilidad, mejorar la calidad de vida de las personas. Y tal vez para terminar aquí, la parte de la que se llama tecnologías emergentes. Claro, obviamente, si queremos capturar datos de neumáticos cuando estamos en una autopista, entonces necesitamos dispositivos electrónicos para poder capturar o chips para poder capturar esos datos, ¿no? Entonces Goodyear obviamente está invirtiendo muchísimo en el diseño de esos microcontroladores para poder capturar diferentes tipos de información que va a ser utilizada posteriormente por diferentes proyectos en diferentes temas de data science en particular para generar productos basados en este tipo de datos. Bueno, bien, en esta última parte de la charla voy a mostrarles un ejemplo concreto realmente de cómo utilizamos ciencia de datos en el tema de la virtualización o el desarrollo virtual de neumáticos en la compañía, ¿no? Eh, bien, primero que todo, pues una introducción sumamente a alto nivel de lo que es la estructura de un neumático, ¿no? Entonces es un sistema sumamente complejo, sumamente complejo. Como les decía, la llanta es el único componente físico que está en contacto directo con el mundo real, ¿no? Por lo tanto, ese sistema, realmente la vida de las personas depende de ese sistema. Entonces, la idea o los challenges de definir o de diseñar construir una llanta es que, bueno, necesitamos construir un sistema que ofrezca un grado de confort importante, pues porque tenemos que estar cómodos con ese tipo de elementos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene que ser eficiente, tiene que ser fiable y tiene que ser sobre todo seguro, porque nuestras vidas dependen de este sistema, ¿no? Al mismo tiempo, pues la llanta tiene que cumplir con ciertos grados de performance, con ciertos grados de, em, de, em, de performance, pues ¿cómo se dice? De, em, de performance, pues para poder, para, po- para poder, ¿qué? Eh, perdón, tiene que alcanzar ciertos grados de performance, por ejemplo, los que están escritos aquí, tiene que tener, por ejemplo, un rozamiento que sea mínimo, pues porque el rozamiento con el suelo pues va a tener un impacto importante con la consumación de energía o consumación de combustible, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene que ser una llanta que ofrezca ese confort, tiene que ofrecer no ser tan ruidosa, por ejemplo, porque si estamos en una autopista y está haciendo, la llanta hace mucho ruido, eso es sumamente molesto y al mismo tiempo pues hay regulaciones que controlan ese tipo de cosas, ¿no? Tiene que ser un sistema que sea durable también, tiene que ser un sistema que sea elástico, pero al mismo tiempo duro, pero al mismo tiempo durable, etcétera. Es decir, hay varios niveles de performance que tienen o que interactúan entre sí y hay cierto grado, digamos, de auto o dependencia entre ellos, ¿no? Entonces, podemos hacer que la llanta no haga tanto ruido, pero bajamos el nivel de ruido y esto tiene un impacto en otro tipo de performance. O sea que esto aquí tenemos lo que es lo que se llama un trade-off entre diferentes niveles de performance para poder construir un sistema que cumpla los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces, en una slide, ¿cuál es el sistema o el proceso tradicional de construcción de la llanta? ¿Sí? Eso es lo que se llama el proceso tradicional. Entonces llega el cliente, por ejemplo, Audi, Mercedes-Benz, con ciertos requerimientos de construcción de llantas, ¿cierto? Esos requerimientos llegan a los ingenieros expertos de Goodyear que tienen lo que se llaman
tire engineers, son personas especializadas en el tema que capturan esos requerimientos y traducen esos requerimientos en ciertos candidatos o ciertas en neumáticos candidatos que pueden ser, digamos, opciones para poder construirlos para el cliente, ¿no? A partir de esos candidatos, pues esos candidatos se simulan utilizando ciertas capacidades de simulación que tenemos en la compañía y una vez que estamos contentos con el resultado de la simulación, entonces ese neumático se fabrica físicamente hablando, ¿cierto? Y una vez que se fabrica, pues se prueba en el laboratorio, como les mostré, en esas máquinas súper grandes en donde se somete la llanta a diferente tipo de estrés y también se prueba en el campo, ¿no? En las pistas, ¿no? Entonces, fíjese que si hay algún problema en el test, entonces tenemos que irnos atrás, volver al ingeniero, que el ingeniero vuelva a cambiar, digamos, los componentes, el tipo de materiales, etcétera, volver a simular la llanta para ver cómo se comporta en términos de los performance y luego volverla a construir. Entonces, fíjese que este proceso es sumamente ineficiente, pues porque involucra realmente un proceso que toma bastante tiempo. Estamos cada vez simulando y estamos construyendo a cada vez probando y luego volvemos atrás, es decir, acá hay un tema también importante de desperdicio de material importante aquí que queremos evitar de todas maneras a toda costa y además pues es sumamente costoso, pues porque construir, digamos, cierta prototipos de ciertos neumáticos pues implica realmente detener ciertas plantas en Goodyear por cierto periodo, entonces eso se traduce en la pérdida, digamos, de dinero en este tipo de plantas, ¿no? Entonces, el modelo de creación o lo que se llama el Virtual Tire Design, ¿sí? Lo que es cómo estamos trabajando realmente hoy en día, ¿sí? En lo que yo estoy trabajando particularmente, pues decimos, listo, entonces Goodyear durante 20 años, 30 años, ha recolectado inmensas cantidades de datos relacionadas con construcciones de llantas que ellos han hecho en el pasado, más combinado con, digamos, simulaciones que ellos han hecho en todos los utilizando diferentes tipos de capacidades de simulación. Todo ese Big Data, ¿sí? Es utilizado, lo utilizamos para construir lo que se llama modelos de Machine Learning. Lo que queremos es realmente caracterizar de manera virtual el comportamiento físico de la llanta, ¿no? Y esto combinado con motores de optimización multiobjetivo que nos permite realmente tener, o a partir de este análisis preliminar, tener una lista de candidatos, de llantas candidatos, ¿no? Que nos va a permitir responder a las necesidades del cliente de manera muy rápida. Entonces llega el cliente con ciertas características iniciales, utilizamos los modelos de Machine Learning para poder tener una respuesta básicamente en milisegundos, ¿cierto? Y a partir de esa caracterización de los performance de la llanta, entonces vamos a poder hacer la simulación específicamente de esa llanta en términos de tipo de material que podemos utilizar y ver cuál es la respuesta de la llanta utilizando los materiales, ¿no? En términos de la simulación que se utiliza aquí en Goodyear, pues se utiliza lo que se llama simulación de elementos finitos, ¿sí? Les voy a hablar un poco más adelante de esto, pero el caso es, una vez tenemos esa simulación, pues esa simulación se va a lo que se llama el simulador de testing, ¿no? Entonces, fíjese que ahora vamos a probar la llanta de manera virtual también. Entonces, para probar la llanta tenemos, Goodyear ha invertido millones en lo que es un simulador de manejo, de tal manera que hay un conductor aquí sentado, un conductor profesional, que está probando una llanta virtual en un vehículo virtual, como si fuera un juego de video, ¿no? Entonces, aquí se itera todas las veces que quieran este mundo virtual, porque esto no cuesta dinero, en realidad se hace sumamente rápido, ¿cierto? Y al final de cuentas, si usted no está contento con la prueba, pues le cambia los inputs a su sistema, usted obtiene nuevas respuestas hasta que finalmente obtiene un diseño con el que usted está contento. Y una vez que está contento, pues usted simplemente construye una vez físicamente su neumático, lo prueba y entonces todo el mundo está contento, ¿no? Entonces fíjese que aquí se evitan muchos problemas de tipo de desperdicio de materiales y otro tipo de problemas de tiempo y de costo que son importantes que ocurren en el proceso tradicional, ¿no? Esto es un ejemplo para mostrarles de cómo es
cómo se ve el simulador de manejo, el DIN 250. Esto es un sistema hidráulico. Bueno, hay una cabina en donde hay un conductor profesional que se sienta allí y literalmente lo que uno hace, uno llega es con una USB que básicamente es una USB que tiene el modelo de la llanta diseñada previamente, ¿cierto? Usted lo conecta en su simulador de manejo y el conductor lo que va a hacer es en un vehículo virtual, pues probar la llanta en todas las condiciones posibles y dar su evaluación acerca del performance de las llantas, ¿no? Para darles un poco de background aquí relacionado con el tipo de simulaciones que se hacen, ¿no? Entonces, típicamente Goodyear lo que hace es, para simular este tipo de sistemas es claro, una llanta se puede simular realmente utilizando sistemas físicos, modelos realmente lo que se llaman ecuaciones diferenciales parciales para modelizar, digamos, la interacción de diferentes, digamos, materiales y el impacto de este tipo de materiales en el performance de la llanta, ¿no? Entonces, como les decía al principio, en el rozamiento con el pavimento, cuál es el nivel de ruido, cuál es el footprint, hay diferentes indicadores que tenemos para caracterizar la llanta, ¿no? Entonces, los elementos finitos, para los que nos conocen, básicamente es un algoritmo matemático que permite resolver de forma eficiente métodos o ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? El Qué pena, problema, Leonardo. Qué pena, perdón, Leonardo. Si vamos redondeando en 5, gracias. Qué ok. pena. El problema de los de elementos finitos es que es un método que es bastante, consume bastante tiempo en práctica, ¿no? Entonces estamos hablando de una simulación de elementos finitos puede tomar hasta 2 semanas, digamos, para poder tener una respuesta, ¿no? Entonces, en lugar, digamos, bueno, y además de esto, pues como es un sistema basado en física, ¿no? En ecuaciones, pues, digamos, un modelo físico tiene ciertas limitaciones para representar el mundo real, ¿no? Por lo tanto, el performance no va a ser el esperado, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es utilizando en lugar de, bueno, resultados de simulación del pasado combinado con resultados de pruebas físicas para construir, digamos, sistemas de machine learning aquí en la mitad basados en diferentes modelos como redes neuronales para lo que se llama modelos subrogados, ¿cierto? Para poder crear lo que se llaman sistemas en tiempo real para modelizar en tiempo real la llanta de tal manera que cambiamos los inputs y podemos tener respuestas en milisegundos sin necesidad de esperarnos 2 semanas a tener un resultado, ¿no? Y la ventaja pues de estos modelos derivados en tiempo real es que lo podemos instalar directamente en el simulador de manejo y podemos probarlo en tiempo real, ¿no? Entonces el conductor gira a la derecha o a la izquierda y puede ver el resultado en tiempo real, algo que no se puede hacer, digamos, si se integra los elementos finitos pues en esta simulación, ¿no? Bueno, entonces esto es simplemente para decir que este tipo de simulaciones simplemente tienen en cuenta la llanta solita sin tener en cuenta en el vehículo, pero también es importante tener en cuenta un vehículo para poder estudiar el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Goodyear es nosotros tenemos colaboración con partenarias como IDIADA, que es básicamente ellos lo que proveen es un simulador de vehículo, ¿no? Entonces, lo que uno hace es decirles a ellos, mire, tenemos 3 tipos de llantas, ¿cierto? Queremos probar esa llanta de manera virtual en un vehículo virtual. Entonces cogemos un vehículo, por ejemplo, el Golf, y entonces podemos ver realmente la interacción de la llanta virtual con todo el sistema hidráulico del vehículo Golf en términos de, bueno, la relación con la suspensión, con el sistema de frenados, con la cinética, todo el sistema hidráulico que tiene el automóvil para poder tener realmente una evaluación realista de la llanta en el vehículo, que es lo más importante, ¿no? La última pregunta aquí es, bueno, pero ¿qué tan bueno es, qué tan realistas son estas simulaciones comparadas con las pruebas en el mundo real, ¿no? Entonces aquí, para mostrarles simplemente rápidamente, aquí es esto, miren, en este gráfico que ven en la parte izquierda, lo que ustedes ven es el resultado de la simulación de unas llantas, ¿cierto? Entonces ustedes ven la curva azul, básicamente representa las pruebas físicas de una llanta física que se construyó físicamente comparado con los resultados de elementos finitos y también con los resultados del modelo en tiempo real que les mostraba. Entonces lo que se ve aquí es que hay un buen, digamos, una buena predicción, pues las curvas están bien similares, ¿no? En la parte central, pues están los resultados de la simulación cuando se tiene en cuenta la llanta integrada con el sistema o con el simulador del vehículo
para cierto indicador y ustedes lo que ven allí es que hay una muy buena predicción también, ¿no? Y finalmente lo que se hace es realmente probar la llanta en el simulador de manejo con el conductor realmente en tiempo real, ¿sí? Eh, y lo que se ve aquí, pues son los resultados de ese tipo de simulación, ¿no? Entonces lo que uno dice es, bueno, tenemos ciertos tipos o ciertos conjuntos de llantas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de llantas con diferente presión, con diferente presión en inflation pressure, pues, ¿cierto? Con diferente aire, cantidad de aire en la llanta. Y lo que hace el conductor es simplemente hacer ciertas pruebas en la pista y él da su, lo que se llama la evaluación subjetiva. Entonces lo que vemos aquí en este tipo de resultados es la evaluación que da el conductor en amarillo, ¿cierto? Versus lo que, lo que hace el conductor cuando prueba la llanta en el simulador, o sea, en este tipo de sistema. Entonces lo que usted ve es que la comparación del assessment que hace el conductor en el simulador versus el mundo real es básicamente es muy, muy similar, por lo tanto la simulación es sumamente realística, ¿no? Bueno, esta es la última slide para terminar aquí. Les voy a mostrar a qué se parece realmente este simulador de manejo, ¿cierto? Como si ustedes estuvieran en esa cabina. Todo lo que ustedes ven aquí es en la parte superior el conductor probando una llanta pues en un vehículo real, en una pista real, versus lo que es el resultado de la simulación, pues cuando él está dentro de la cabina probando la llanta. Entonces, como se dan cuenta, la simulación es sumamente realística, ¿no? Estamos simulando pues la misma complejidad del track y el conductor, pues la sensibilidad pues de este simulador es sumamente similar al de el conductor en el mundo real. Y bueno, entonces aquí llegamos al final de la charla. Em, Fíjese que en esta charla pues pasamos a través de diferentes conceptos relacionados con la industria 5.0, con el data science y la industria automotriz, ¿no? Hemos hablado de varias ideas relacionadas con la revolución, con la datos, con sistemas ciberfísicos, con eh, una industria centrada en el humano y todo esto, ¿sí? Entonces fíjese que estas ideas pues nos permiten caracterizar lo que es la industria 5.0, pero en realidad lo más importante aquí es que estas ideas nos ayudan a caracterizar lo que es una revolución, ¿sí? Entonces, como comenzamos comenzamos con revolución en esta charla, pues finalizamos con una cita de revolución de Ernesto Che Guevara, que dice que la revolución no es una manzana que cae cuando está podrida, ¿sí? La tienes que hacer caer. Por lo tanto, la pregunta que les hago es, ¿están preparados para ser parte de esta revolución? ¿Será posible realmente construir una Colombia próspera, resiliente y sostenible? Es decir, una Colombia que vaya alineada con los valores de la industria 5.0. Pues decir el futuro es bastante difícil, ¿no? De lo único que estoy seguro es que la única manera de predecirlo es creándolo. Por lo tanto, muchachos, manos a la obra. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, digamos que he filtrado algunas preguntas por temas de tiempo y Ok. pues le agradezco a Leonardo si porfa nos ayuda dando respuesta a algunas de ellas de una forma precisa. Siguiendo Ok. con la conclusión y parte de las preguntas con las que cierra Leonardo, es una pregunta que nos hacen acá es, bajo su punto de vista y experiencia en países de vía de desarrollo, ¿qué manejo debería dársele en Colombia a este tema de la revolución y su impacto en las sociedades? ¿Qué nos sugiere? Sí, es muy buena pregunta. Sí, fíjese que este tipo de revoluciones necesitan de una visión, en realidad. Una visión pues significa realmente tener una especie de planeación. Necesitamos es como planear un proyecto, ¿no? Necesitamos primero identificar cuáles son los actores que nos permiten, digamos, liderar esta revolución. Entonces significa que necesitamos involucrar los diferentes actores en Colombia, principalmente pues el gobierno es súper importante que tenga la visión de decir, bueno, vamos a invertir en esta revolución, pero también necesitamos el sector productivo, necesitamos la industria, necesitamos las universidades, necesitamos la gente, las personas, porque es todas es decir, todos estos organismos tienen un rol importante en la revolución. Por lo tanto, si tenemos una buena visión, tenemos una buena guía y todos trabajamos por lograr este tipo de revoluciones, pues cualquier revolución se puede lograr
principalmente. Aquí en Luxemburgo es claramente eso, el gobierno es sumamente claro en términos de lo que ellos quieren hacer, las ciudades inteligentes, todo esto, y las personas. Nosotros recibimos por correo, digamos, temas que nos educan en realidad, educan a las personas que no tienen ni idea de qué es esto, acerca de lo que el gobierno está haciendo. Por lo tanto, es todo un sistema que está interconectado y que está alineado con el mismo objetivo. Muy bien, Leonardo, gracias. Tengo dos preguntas más y culminamos. Digamos, desde Colombia nos preguntan, y pues conociendo un poco el contexto nacional aquí de Colombia, ¿cuál es la ruta de aprendizaje para que una persona quiera dedicarse a la ciencia de datos y tenga un pregrado diferente a ingeniería o matemáticas? ¿Cuál es su recomendación y con base en su experiencia en trabajos interdisciplinarios? Sí, la ruta para ingeniería, para ciencia de datos, pues a ver, eso es importante porque la ciencia de datos, pues como el título lo dice, es ciencia y datos, ¿no? Por lo tanto, hay un componente importante científico que es absolutamente necesario e importante que las personas que quieren hacer ciencia de datos lo entiendan y lo asuman, ¿no? Entonces, ciencia significa, pues bueno, tiene que usted aprender matemáticas, tiene que aprender ciertos, bueno, materias de matemáticas, álgebra lineal, programación, tiene que aprender optimización, etcétera, etcétera, porque ahí existe una tendencia, digamos, un poco desafortunada en el mercado de hoy, es que muchas personas creen que simplemente descargando un código que encontraron en internet, y usándolo en en proyectos, pues creen que son científicos de datos, pero realmente es una idea completamente falsa y errónea. Una de las cosas que está ocurriendo con Goodyear es que estamos contratando, digamos, científicos de datos para mi equipo, y entonces en las entrevistas de trabajo siempre es una entrevista simple, ¿no? Una entrevista técnica en donde las preguntas que nosotros hacemos son básicas relacionadas con temas de probabilidad, temas de estadística, de matemáticas básicas. El 95% de los candidatos no sabe qué es una distribución normal. Entonces, si partimos desde esa base, ¿sí? Entonces significa que no se ha entendido lo que es una ciencia de datos en realidad. Por lo tanto, hacer énfasis en las bases fundamentales es lo más importante que yo les podría recomendar para poder realmente ser unos buenos y reales científicos de datos, ¿no? Perfecto, Leonardo. Última pregunta y agradeciendo su tiempo. Em, digamos que pues manifiesta aquí un participante que interesante el tema, que muchas gracias. ¿Nos podría contar un caso real de un producto que esté trabajando Goodyear donde incorpore temas de tecnologías inteligentes? Sí, por ejemplo, hace un año, por ejemplo, estuve participando en un proyecto en lo que se llama Tire Intelligence, o sea, esta es la línea de Goodyear donde ellos instalan controladores en las llantas, ¿cierto? Entonces, esos microcontroladores están adquiriendo datos del entorno. Entonces, se instalan ese tipo de chips, se instalan, digamos, en flotas de camiones en Europa, sobre todo, pues que en Europa son los camiones en las autopistas 24/7 sin parar, ¿no? Entonces, la idea del proyecto es, claro, entonces esos microcontroladores están obteniendo información del entorno, de la temperatura, de la presión, de los patrones patrones de comportamiento del conductor, de diferente tipo, digamos, de información, de datos, de información de geolocalización también y toda esta cosa. Y la idea, pues, es básicamente construir un sistema, un algoritmo inteligente que sea capaz de predecir lo que se llama el desgaste en el tread. O sea, la llanta tiene, pues, lo que es el tread, ¿no? La parte Ujú. exterior. Entonces, es súper importante para los camiones saber cuándo tienen que reemplazar la llanta o reencaucharla, ¿no? Entonces, en este algoritmo que diseñamos un sistema que predecía de manera proactiva, era capaz de saber cuándo la llanta necesitaba ya ser reemplazada. Entonces el camión llegaba a su destino final y en ese momento había una llanta que lo estaba esperando inmediatamente para cambiar el sistema automáticamente. Entonces es un ejemplo pues de esto. ¿Ok? Perfecto, Leonardo. Leonardo, agradecemos mucho por compartirnos su conocimiento desde Luxemburgo. En esta empresa, digamos que es pionera en temas de llantas Goodyear. Gracias y de verdad que es un gusto para nosotros contar con su participación. Un abrazo y Mu- feliz resto de tarde allá en Europa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá les haya interesado. Y bueno, mis excusas de haberme bloqueado, a veces se me va el español así en vivo, pero bueno, no hay problema. Que tengan un buen día y que disfruten el evento, pues bueno.
Muchas gracias, pues. Leonardo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, interesante las temáticas que nos cuenta Leonardo Gutiérrez, compatriota nuestro que triunfa en tierras europeas, trabajando en temas de ciencia de datos.